pariente cercano al rey autorizado para usar. A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 52. Estamos, Dios mediante, próximos a cumplir un año desde que iniciamos la transmisión radial. Estamos junto a Albina Keppel, mi nombre es Horacio Barinaga, y operando los controles Rubén Concari. Hola Albina, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar nuevamente con vos y con todos los que nos escuchan, y buenas noches a todos. En el programa número 44 hablábamos sobre la providencia, siempre tratando humildemente de hacer un paralelo entre lo que Jesús dijo, extraído de la Biblia, y los mensajes de Sai Baba. Y hoy vamos a hablar de el reino de Dios. El reino de Dios, que viene enganchado con la providencia. Antes que nada quiero pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada, estuve disfónica, así que estoy saliendo. Así que con ayuda de Dios y un poco de esfuerzo de mi parte, espero que salga bien. Así va a salir. Todos los jueves recomendamos un libro distinto sobre Sai Baba. El libro que hoy recomendamos es el libro Mensajes de Satya Sai, volumen 10. Son discursos recopilados y compilados por Kasturi, quien fue un biógrafo de Sai Baba. Y este libro que hoy recomendamos, en la página 178, Sai Baba habla de Jesús en un discurso de Navidad de 1978, donde hace referencia a lo que en el pasado programa también nosotros mencionamos, que a Jesús, según muchísimos orientales, se lo conocía con el nombre de Isa, I-S-A. Y dice Sai Baba con respecto a Jesús: Jesús fue un maestro que nació con un propósito: restablecer el amor, la caridad y la compasión en el corazón del hombre. No tenía ningún apego al yo, nunca le prestó atención a la tristeza o al dolor, a la alegría o a la ganancia. Tenía un corazón que respondía al llamado de la angustia. Anduvo por la tierra predicando la lección del amor. Su vida fue una ofrenda por la elevación de la humanidad. Y sigue diciendo Sai Baba sobre Jesús: Jesús fue honrado por el pueblo como Cristo, porque en sus pensamientos, palabras y acciones no encontraron ningún indicio de ego. No tenía ni envidia ni odio. Estaba lleno de amor y caridad, humildad y benevolencia.
El mismo nombre Jesús, dice Saibaba, no es el original. A él lo llamaban Isa. Que recordemos que al invertir las letras o modificarlas se resuena el nombre de Sai, ¿no? Que son las mismas letras. Ambos, Isa o Sai, significan Isvara, Dios, el eterno absoluto, el ser, la conciencia y la bienaventuranza. En el manuscrito tibetano del monasterio donde Isa vivió algunos años, el nombre está escrito como Isa, que significa el Señor de todos los seres vivos. Esto está extraído del libro que hoy recomendamos, que recordemos es Mensajes de Satya Sai, volumen 10, en la página 178. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 482-4597, que es el teléfono del Centro Saibaba de la ciudad de Rosario, y nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Así están todos los programas ya emitidos para aquel que los quiera escuchar o descargar en MP3. Recordamos que este es nuestro programa número 52 y que la semana próxima, Dios mediante, cumplimos, como dijimos antes, 1 año desde que estamos al aire. Albina, vamos a entrar de lleno en el tema que hoy nos ocupa, que recordamos es el reino de Dios, que viene enganchado con el programa anterior, en el cual, ¿no es cierto?, habíamos visto cómo Jesús nos decía que primero tenemos que conocer el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto?, y luego actúa la providencia. Pero para esto debemos conocer, por lo menos someramente, porque es muy profundo el tema, lo que significa el reino de Dios. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en muchas partes, que Jesús se refiere al reino de Dios. Y voy a leer un párrafo del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que dice: interrogado por los fariseos sobre cómo llegaría el reino de Dios, respondió: no será espectacular la llegada del reino de Dios, ni se dirá, verlo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto me llevó a pensar y a reflexionar, ¿no es cierto?, porque en primera instancia para mí misma, y me llevó también a investigar un poco qué es lo que significa realmente el reino de Dios. Hoy, a la luz de lo que nos enseña Saibaba, podemos perfectamente saber que el reino de Dios es la esencia divina que tenemos dentro. Pero es muy difícil para nosotros descubrirla, ubicarla, tal vez intelectualmente, pero no experimentarla. Buscando en el diccionario, reino significa un estado gobernado por un rey, y también acepciones de reino de los cielos o reino de Dios, que dice que es un nuevo estado social de justicia, paz y felicidad espiritual, anunciado por los profetas de Israel y predicado por Cristo en el Evangelio. Eso dice el diccionario. Después de consultar muchísimos, y es así, Nuevos Testamentos, he encontrado que difieren bastante. Porque en vez de donde dice que el reino de Dios está dentro de vosotros, suele decir entre vosotros, es decir, afuera. Y esto me llevó a una investigación, ¿no es cierto?, con digamos, teólogos, filósofos que han estado más cerca de Jesús, de los tiempos de Jesús. Y así tenemos a Orígenes que más o menos en los años 200 de Jesús decía lo siguiente. ¿Cómo se llama el libro, Albina, que el libro que estoy por leer y que consulté se llama Orígenes. Orígenes es un teólogo filósofo en los años 200 después de Jesús. Griego. Orígenes sí, pero realmente un gran estudioso de lo que es de lo que dijo Jesús. Muchos de sus libros, algunos se conservan, otros fueron destruidos, ¿no es cierto?, pero lo esencial ha quedado. La verdad siempre fluye, siempre queda y siempre ilumina, ¿no?
Y él ya decía en los años 200, si no ves la belleza en ti, haz como el escultor con la estatua que ha de llegar a ser hermosa. Este suprime una parte, raspa, pule. Como él, no dejes de esculpir tu propia estatua hasta que la magnificencia divina se manifieste, hasta que veas la templanza entronizada en su sitial sagrado, que por supuesto está dentro nuestro. Muchas de las acepciones, ¿no es cierto?, de Orígenes fueron tergiversadas, pero no por una cuestión, digamos, de maldad y sin ánimo de juzgar, sino porque se pensaba que podía confundir a las personas. Entonces se trataba de adaptar más o menos lo que él decía a lo que las personas podían llegar a entender en esa época. En otra parte, vamos a ver que Jesús dice en Marcos capítulo 4, versículo 26, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Esto viene, ¿no es cierto?, a lo que Orígenes decía, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que esculpir. Nuestro interior es como una piedra, y nosotros somos los escultores que tenemos que esculpir la estatua para que se vea la magnificencia de Dios. Albina, el tema que hoy has elegido, el reino de Dios, como gran objetivo a desentrañar es, ¿el reino de Dios está alejado, está fuera o está dentro nuestro? Y es todo. Ese es el gran tema, ¿no es cierto?, a estudiar. Exactamente. Comprobar que está dentro nuestro. Y todo esto que yo estoy diciendo sobre Orígenes es porque hay personas que creen, muchas personas, ¿no es cierto?, que el reino de Dios está alejado de nosotros y que algún día va a descender y va a venir a nosotros, cuando Jesús ya nos dijo que está dentro nuestro. O al revés, ¿no?, que nosotros alguna vez podremos acceder a ese reino. Acceder a ese reino. En realidad está dentro nuestro. Y San Agustín, que en sus confesiones, sus libros Confesiones, San Agustín es de unos años después de Orígenes, en el 300. Y también quiero leer un párrafo para que se vea cómo, cercanos a los años de Jesús, se creía y se sabía que el reino de Dios estaba dentro. San Agustín es un obispo y doctor de la Iglesia de los años 354-430 después de Jesús. Realmente tuvo una vida muy azarosa hasta que encuentra a Dios, ¿no? Y llega a descubrir esto que voy a leer, que son sus palabras. ¿Cómo invocaré yo a mi Dios y a mi Señor? Puesto que en efecto cuando lo invoco y lo llamo, que venga, está dentro de mí mismo. ¿Qué lugar hay en mí a donde venga mi Dios a mí? ¿A dónde podría venir Dios? El Dios que ha hecho el cielo y la tierra. ¿Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte? ¿Acaso te abarca el cielo y la tierra que tú has creado y dentro de los cuales me creaste también a mí? Pues si yo existo efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí cuando yo no existiría si tú no estuvieses en mí? Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí. Es decir, sigue, ¿no? Es muy largo, pero para tener una idea de que grandes teólogos y filósofos cercanos a los tiempos de Jesús tenían la absoluta seguridad
de que Dios estaba dentro nuestro, el reino de Dios. Luego viene una época de oscurantismo que llevó a muchos buscadores espirituales cristianos, ¿no es cierto?, a buscar ese reino de Dios, porque esto que yo he leído ahora no tenían acceso todo el mundo, ni siquiera el Nuevo y el Antiguo Testamento tenían acceso. Era solo para un grupo muy, no digo privilegiado, mínimo, ¿no es cierto?, de grandes doctores de la Iglesia. Entonces el resto, aun siendo sacerdotes, no tenían acceso a esto. Entonces tenían que buscar, los que tenían esas ansias de buscar y de tener ese contacto divino. Así en el 1500 tenemos a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Santa Teresa le llevó años y años y años llegar a sentir, a descubrir que Dios estaba dentro de ella. Pero años, y no quiero exagerar, pero me parece que le fueron como 40, según me decía Ernesto. Ella le llamó a toda esa etapa las noches oscuras del alma, porque buscaba y no encontraba, pero no cejó en esa búsqueda. Entonces escribe las moradas, en las cuales ella redacta, ¿no es cierto?, lo que ella experimentó, y dice que el alma pasa por 7 moradas, y las va describiendo, de la primera a la última, para llegar a ese convencimiento total del reino de Dios dentro nuestro. En la última morada ella lo llama como un desposorio, ¿no es cierto?, como desposarse con Dios. El alma se encuentra con Dios, y a ella le llevó tantísimo tiempo. San Juan de la Cruz, que era contemporáneo, estamos hablando del 1500 más o menos, voy a leer solo una estrofa de algo que le escribió. Pastores los que esfuerdes allá por las majadas del Otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Porque no tenía dónde buscar, no sabía cómo buscar. Estoy segurísima que San Juan de la Cruz logró descubrir que realmente aquel que él más anhelaba estaba dentro de él. ¿Sabes, Horacio, por qué hago toda esta introducción? Para que nosotros lleguemos a valorar el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo en el cual una encarnación divina, o sea, Saibaba, está caminando sobre el planeta contemporáneo a nosotros y nos está diciendo que el reino de Dios está dentro nuestro. Y nos da también las pautas como para que podamos encontrarlo y engrandecerlo, como decía Jesús. Porque también llama la atención que Jesús diga que el reino de Dios es como una semillita. Quiere decir que nosotros tenemos que hacerla crecer. ¿Y cómo hacerla crecer? He ahí el punto. Filón de Alejandría, que fue un filósofo contemporáneo a Jesús, nació antes y murió después, ¿no es cierto?, interpreta el Génesis de manera alegórica. Yo ya lo nombré la otra vez. Yo me apoyo mucho en Filón de Alejandría. Él dice que el Edén, que significa deleite, es un parque que está dentro nuestro y que está regado por un río que es la virtud máxima, que es la bondad. Nosotros diríamos el amor. Y este parque interno está regado por 4, es decir, este río principal se divide en 4, que es el Fisón, Geón, Tigris y Éufrates, que corresponden a 4 virtudes. El Tigris y el Éufrates son ríos que actualmente están y los conocemos, pero durante cientos de años
hubo arqueólogos y gente buscadora que trató de ubicar el Fisón y el Gihón, porque se suponía que eran ríos físicos. Estos ríos que riegan este parque, este reino que tenemos, son que se desprenden, ¿no es cierto?, del principal, que es la bondad. Fisón, que significa prudencia; Gihón, fortaleza; Tigris, templanza; y Éufrates, justicia. Si nosotros no ponemos en práctica todo esto, ese parque, ese reino, se nos seca y queda solo nuestra cáscara humana, pero no trascendemos espiritualmente. ¿Está claro más o menos, Horacio? Sí, sí. Porque son tantas cosas que uno tiene que resumir que por allí puede haber algo que no quede claro. Cuando Sai Baba dice que Dios es uno, es el único y el todo, y que no hay nada más allá que Dios, se interpretaría que en cierta manera todo es el reino de Dios. ¿Cómo lo interpreta en la Biblia o estos filósofos? Sí, Dios es omnipresente, por lo tanto el reino de Dios es toda la creación. Pero solo el hombre, como criatura máxima de la creación, puede darse cuenta de que es parte de ese reino. ¿Me entendés? Es parte de ese reino. Es toda una cuestión de conciencia, o sea, de saber, de sentir, de ser el reino de Dios. Claro. Y ahora va a quedar claro, ¿no es cierto?, que el reino de Dios está en nosotros. Pero el punto es cómo lo llegamos a experimentar. Y lo vamos a llegar a experimentar primero teniendo en cuenta las virtudes que hemos leído, ¿no es cierto? Y después porque Baba también nos va a dar las pautas. Y voy a leer un párrafo de lo que dice Baba. Hay 4 etapas en las prácticas espirituales. La primera los conduce al reino de Dios. Ustedes están en el reino de Dios entregándose sin ninguna reserva. En la siguiente etapa, ustedes están en el palacio como uno de los sirvientes. Están más cerca de él y desarrollan cualidades divinas. En la siguiente etapa, absorben la forma de lo divino, como un pariente cercano al rey, autorizado para usar vestimentas reales y otros artículos. Por último, cuando como príncipe heredero se convierte en rey. Esas son las etapas por las cuales nosotros tenemos que pasar. Pero gracias a lo que Sai Baba hoy nos esclarece, podemos acelerar todos estos pasos, porque sabemos que si hay un reino, hay un rey. Y si nosotros somos esencia divina, ¿qué somos? Los reyes de ese reino. Pero también no debemos olvidar que como todo reino tiene sus enemigos. Y estos enemigos son enemigos internos en el hombre. Y también Sai Baba nos abre los ojos para que estemos atentos. Y voy a leer también un párrafo de lo que él nos dice. Para lograr este objetivo, el aspirante espiritual debe poner bajo su control ciertas tendencias físicas, verbales y mentales. Control, que serían los enemigos de este reino interno maravilloso que tenemos. Estos son usualmente conocidos como los 10 pecados. Los 3 físicos, los 4 verbales y los 3 mentales. Las tendencias físicas son el daño a la vida, el deseo adúltero y el robo. Los verbales son la insidia, el discurso hiriente, la plática envidiosa y la mentira. Las actitudes mentales son la codicia, la envidia y la negación de Dios. ¿Te das cuenta? Estos serían los enemigos de este reino que tenemos. Y es necesario identificar a los enemigos para luchar con ellos. Contra ellos, perdón. A no los con ellos. disvalores, ¿no? Serían Claro, los disvalores. claro.
Lo que nosotros en realidad, en vez de luchar, lo que tenemos que hacer es practicar los valores. Porque tendencias negativas vamos a tener, ¿no? Vivimos en un mundo dual, estamos en contacto permanente con este mundo dual, entonces tenemos que tratar de estar atentos. No para reprimir estos enemigos internos, sino para tratar de practicar los valores, de tratar de iluminar ese reino, de engrandecerlo, de que crezca, como decía Jesús, ¿no es cierto? Y como bien dijiste al principio, controlar, ¿no? Bien Baba toca el tema del control de los sentidos. El control de los sentidos, el control de la mente, que no se trata de anular la mente, porque de hecho la mente está para algo, para beneficio del ser humano. Albina, vamos a pasar a un tema musical que causalmente se llama El Reino de Dios y seguimos en el programa. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar, tus maravillas proclamarán, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar, y veremos tu reino establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar, tus maravillas proclamarán, oh Jesús, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Seguimos en el programa Saibaba Rosario, estamos junto a Albina Keppel. El tema que estamos tratando en el programa de hoy es el Reino de Dios y estábamos compartiendo lecturas extraídas de la Biblia y de mensajes de Saibaba. Hay tanto para decir sobre este tema,
pero creo que una cosa tiene que quedar en claro y es lo que lo digo también para mí, porque primero tengo que ponerlo en práctica yo para poder decirlo, que tenemos que tener la plena certeza de que el reino de Dios está dentro nuestro, afuera como Dios omnipresente, pero no que va a venir de algún lugar o que nosotros vamos a ir a ese lugar. Lo tenemos aquí y ahora dentro nuestro. Y luego cómo iluminarlo y engrandecerlo, que sería lo que nos dice Sai Baba que debemos hacer, ¿no? Practicando los valores y tratando de controlar todas estas tendencias negativas que pueden ser emocionales, mentales. Me gustaría leer otro párrafo de lo que dice Sai Baba. Dediquen su corazón a Dios. Dios será uno con ustedes. Será el corazón de sus corazones. Dios no está lejos de ustedes ni en ningún lugar distante. Él está dentro de ustedes en su altar interior. El hombre sufre porque no puede descubrirlo ahí y obtener paz y alegría con ese descubrimiento. Corre deprisa de un lado a otro buscando desesperadamente a Dios fuera de él, y muere desilusionado y aturdido sin haber alcanzado la meta, solo para nacer nuevamente. Todo esto lo pueden encontrar, Horacio, en el libro Jesús y Sai Baba, porque yo resumo un poco lo que dice Sai Baba. El libro que haces referencia, Albina, Jesús y Sai Baba, fue escrito por Ernesto José Mazin, es de Editorial Sairán, y en nuestra página web, en el link de este programa también está la portada, y pueden adquirirlo en cualquier librería de Argentina y por qué no de Latinoamérica también, y también, si no, comprándolo en la Fundación SAI. Es un libro muy económico, tiene 500 páginas y es un estudio extraordinario de una persona que fue 20 años sacerdote, fue Ernesto José Mazin. Sí, y como he vivido 30 años con él, algo me quedó de todo lo que pude aprender a su lado. Una de las cosas que debo agradecerle a Ernesto es estas ansias investigativas, porque él me hablaba mucho y me hablaba de Orígenes y me hablaba de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino y de tantos otros, que a mí me llevó a adquirir libros para conocerlos. Era fe y razón. Lo mío es así. Lo mío es fe y razón. Lo de Ernesto creo que era una fe certera, segurísima, y no tenía duda. No es que yo las tenga tampoco, pero es como que necesito, porque ya como dije al principio, en varios evangelios, Nuevos Testamentos, uno lee que Jesús dice, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, tuve que ir a fuentes más cercanas a Jesús, porque Sai Baba nos dice que está dentro nuestro. Entonces, en esta investigación, para ir a fuentes más cercanas, es como que di, ¿no es cierto?, con San Agustín, con Orígenes, y luego viene toda una época por los concilios que fueron suprimiendo ciertas cosas, ciertas partes y ciertos libros, porque Orígenes estuvo prohibido mucho tiempo, porque Orígenes creía en la reencarnación, tenía otro concepto de todo lo que Jesús había dicho, incluso en la última cena. Era muy fuerte para las creencias de la época. Entonces, cuando vienen los grandes buscadores espirituales, cristianos, católicos, como Santa Teresa y San Agustín, se encuentran con que no tienen dónde aferrarse, inician una búsqueda por su cuenta. A través de la razón, San Agustín, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? Y llega a eso mismo, primero con esa poesía, esa estrofa que leí, donde con qué desesperación busca, con qué desesperación, con qué ansias. Estoy segurísima, como te digo, que lo ha encontrado. Y Santa Teresa,
con el libro Las Moradas, que se podrá adquirir, yo supongo, porque es un libro muy viejito, va mostrando cómo el alma, en 7 estadios o moradas, como ella le llama, se va engrandeciendo, iluminando y dándose cuenta de que es Dios mismo. Concientizándose, porque cuando ella llega a la 7ª morada, donde dice que se desposa el alma con Dios, es la unión, es la alianza, es la unión del alma con Dios, que es a lo que todos debemos llegar. Y a ella le llevó tantísimos años y tantísimas lágrimas. Era una gran teóloga. Es una de las pocas mujeres de la época a la que se la escuchó, digamos. Se la tuvo en cuenta. Imagínate, 1500 y algo. Era terrible. La mujer en ese entonces apenas se daba cuenta que existía para procrear. Entonces, es muy importante que nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, tomemos conciencia de que el reino de Dios está dentro nuestro. Y está dentro del enemigo, del pecador. Exactamente. Del injusto. ¿Por qué el enemigo o el pecador? Porque van a decir, el degenerado, el que viola, el que mata, el que abusa. Y porque el reino de Dios es como una semillita. No ha crecido. No se le dio la oportunidad de crecer. Como decía Santa Teresa, que el alma del pecador está oscurecida por las tinieblas. Y a medida que va pasando de morada en morada, como ella le dice, el sol, los rayos del sol de justicia, dice, van iluminando y adquiriendo toda su brillantez dentro del ser humano. Porque ella era humana, todavía estaba en su cuerpo humano. ¿Te das cuenta? Entonces, ese otro, que yo juzgo tal vez desde mi punto de vista, mala persona, mal ser humano, también tiene el reino de Dios. Pero tiene la semillita, no ha crecido, no ha sido iluminado. Por eso Jesús bien también decía que al ver al hermano se veía él mismo, o sea, lo que uno hace con los demás, en cierta manera lo hace con uno y con Dios mismo. Claro, claro, exactamente. Jesús dijo muchas cosas, Horacio, que hoy la podemos comprender a la luz de Saibaba. Porque para mí también, voy a hablar por mí, que me eduqué en un colegio de monjas, había muchas cosas oscuras, muchas cosas que no comprendía. ¿Te das cuenta? Y que yo me preguntaba, pero no tenía, en un pueblo, no tenía a dónde acudir, a quién acudir, y tampoco libros como para leer, y televisión en ese tiempo no había. Que hoy tenemos todo al alcance. Tenemos internet, tenemos televisión, hay programas donde tratan todos estos temas. Yo diría que los tiempos se están acelerando, que ya no hay tiempo y que llegó el momento que sí o sí tenemos que dedicarnos a nuestro ser interior. A la meditación, claro, la introspección. Claro. Ya creo que era Sócrates, decía, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. ¿Cómo conocerme a mí mismo? Me miro en un espejo y ¿qué veo? Mi imagen. No, conocernos internamente. Saber que internamente somos Dios. Por eso, somos reyes. Por eso Saibaba nos dice, despierten, despierten, despierten. Claro, llegó el momento. Llegó el momento. Por eso para mí este tema era importante. Porque no se puede dejar pasar. No debemos dejarlo pasar. Es ahora. No esperar a mañana. Es hoy, ya. Saber que el reino de Dios está dentro mío, a mí me da una felicidad tan grande que trato de que no empañarlo con pensamientos negativos, que por ahí me surgen. ¿Te das cuenta? Por ahí me surgen emociones negativas también.
pero trato de alejar esos pensamientos, de hacer que brille en mí ese reino. Porque es importante, es todo, es lo que va a perdurar. Este cuerpo va a quedar, se va a reducir a cenizas. Te digo más, algo que estaba olvidando y que dije, este cuerpo va a quedar. En la mitología ya tenemos también. Prometeo, en la mitología griega, dicen que creó al hombre de arcilla y trató de insuflarle eso divino. Y no se le ocurrió mejor manera, según la mitología, que ir al lugar de los dioses y robar el fuego sagrado para dárselo a los hombres. Y Zeus, dice la mitología, se enojó tanto que lo encadenó en el Cáucaso, donde venía un águila todos los días y le comía el hígado, que volvía a crecer y se lo volvía a comer. Y con el tiempo lo perdona, ¿no? Pero le da al hombre a Pandora, que ya todos conocemos la historia de la caja de Pandora. Pero esto todo para mí, mirá el trasfondo que tiene, porque la mitología es milenaria. Que no es tan fácil. Sería fácil, ¿no es cierto? Bueno, robar el fuego sagrado, ponerlo en mí y ya está. No, hay que ganárselo. Y hay que ganárselo, y en este plano es muy difícil. Y así te puedo nombrar montones de filósofos o de teólogos que se han pasado, pero años, tratando de descubrir dónde estaba Dios. Y ni hablar de los sabios de Oriente, que nosotros los occidentales no tenemos tanto acceso a esa... Claro, los sabios de Oriente la tenían más clara. Ellos ya lo sabían. El reino de Dios, ellos ya no hacen un programa de radio para cuestionarse dónde está el reino de Dios. Ellos ya lo saben y lo sienten, que está dentro de todos, claro, de cada uno. Y lo practican y lo experimentan. Y nosotros tenemos que empezar. Por eso, empecemos ya. Somos divinos. Tenemos al reino de Dios dentro nuestro. Luchemos con los enemigos internos, porque los enemigos internos son nuestros también. Y hagamos que ese reino de Dios crezca, como dijo Jesús. E ilumine al mundo, porque no solo a mí me va a iluminar mi entorno, va a iluminar el mundo. Y para terminar, voy a terminar con una frase de Baba, también del mismo libro, citado anteriormente. En cada uno de ustedes hay una chispa de verdad. Nadie puede vivir sin esa chispa. En cada uno hay una llama de amor. La vida es un oscuro vacío sin ella. Esa chispa, esa llama es Dios, pues Él es la fuente de toda verdad y todo amor. El hombre busca la verdad, quiere conocer la realidad, porque su naturaleza misma viene de Dios, que es la verdad. Él busca amor para darlo y compartirlo, pues su naturaleza es de Dios, y Dios es amor. Para adquirir la conciencia de la divinidad, no es necesario ir a ningún lugar o región en especial. Es suficiente dirigir el ojo hacia el interior. Eso lo dice Sai Baba. Sai Baba. También dice que solo en el silencio se puede escuchar la voz de Dios. Solo en el silencio. Bueno, estamos llegando al final del programa. Estuvimos junto a Albina Keppel. Hoy tratamos el tema El reino de Dios, Dios mediante. Una vez por mes está Albina engalanando el programa y tocando siempre temas importantes a la luz de lo que decía Jesús, extraído de la Biblia y de los mensajes de Sai Baba, teniendo siempre como guía el libro de Jesús y Sai Baba de Ernesto José Massín. Recordemos también que la semana que viene, Dios mediante, cumplimos un año de que estamos al aire. Este es nuestro programa número 52. Los demás programas están en nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar, donde los pueden volver a escuchar o bien descargarlos en MP3
a su PC y después escucharlos cada uno a su tiempo y modo. Muchas gracias, Albina, como siempre. No, gracias a vos, y realmente me beneficio más personalmente yo que creo que los que me puedan escuchar. Me sirve muchísimo para mí. Bueno, a la luz Gracias. de los libros que has traído y de cómo preparás los temas, doy fe que sin duda debe ser así. Y sumamos todos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves a las 22 horas aquí en AM Libertad, en el 1090 del Dial Rosarino. Buenas noches y sean todos muy felices. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.